Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Anestesia, el podcast de salud en la vida diaria. Yo soy el doctor David Vázquez y me acompaña mi amigo Alejandro Garbanzo. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos muy felices, tenemos un súper invitado, el sacerdote Arturo. ¿Cómo está? Bien, por ¿Cómo le dicha, va, don Arturo? David, Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos Claro, siguen. claro que sí, es todo un gusto. Y tenemos este debate, ¿verdad? De ciencia versus Y sin religión, anestesia de feria. sin anestesia, directo, ¿verdad? Entonces cuéntenos, don Arturo, ¿usted de dónde creció? Soy desamparadeño de nacimiento y ahí en el Kinder María Jiménez, en la Ajá. escuela García Monge. Ahí estuvo. ¿Usted es una García también? También, claro, ¿dónde Sí. más? No se podía estar en otra escuela si no Sí. era en la García Monge. Sí, claro. Oye. Nada, estudié en el Liceo de Costa Rica, eh, luego estudié Administración de Negocios. Administración de Sí, empresas. sin embargo, pues mis servicios como sacerdote en Arquidiócesis de San José, ¿verdad? Que hoy precisamente estoy cumpliendo 217, ¿ah? 217 meses de ordenado, ¿verdad? Que es cuando ya el sacerdote empieza su ministerio, en este caso en esta iglesia particular de San José, Ajá. ¿verdad? Entonces, Sí. pues siempre las cosas de la ciencia y de la fe tienen de qué hablar, Siempre. ¿verdad? tiene que Porque están en el corazón de todas las personas. Sí, usted cree que la ciencia evoluciona, la religión, las creencias evolucionan igual. Es que el ser humano es un ser en constante dinamismo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento y la aprehensión de su realidad y desde su misma naturaleza, pues no podríamos decir que evolucionan como un cambio de pasar de una cosa a otra, Ajá. sino que la comprensión de la verdad del hombre sí es la que evoluciona. Entonces, hoy Importante. entendemos mejor al ser humano en su cuerpo y en su alma, pero también en su espíritu. Entonces, hoy el conocimiento que tenemos nos permite todavía disfrutar más de algo que nos es muy propio, ¿verdad? Ok. Y bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Y cómo se dio cuenta usted que quería ser sacerdote? O sea, ¿siempre lo supo o de repente un día dijo, no, yo creo que sí quiero? Ah, no. Yo en el colegio, pues cuando salí del colegio o antitos de salir del colegio, pues ni por aquí me pasaba entrar al seminario, a la formación sacerdotal, Sí. sino que fue estando ya en los estudios universitarios, Ujú. ¿verdad? Que hay una inquietud, ¿verdad? Así que como cuando uno va a escoger una carrera, que uno piensa, mira, podría ser por aquí, por allá. Sin embargo, en este caso el sacerdocio no es un trabajo, no es una carrera, no es una profesión. Ujú. Digámoslo así, viene a ser un estilo de vida, en este caso como católico. Entonces, es una inquietud, ¿verdad? Que ya desde la parte sobrenatural, pues Dios es el que llama y uno sabrá Ok. si le dice que sí o no. Luego Ujú. viene un proceso de discernimiento que implica muchos años. Siempre estuvo cerca de la iglesia. Bueno, uno de chiquillo a veces, bueno, mi familia es católica, pero eso que llega un momento que usted no se desaparece, ¿verdad? Sí, que le dicen no practicar. Ya no va a misa ni nada. Sin embargo, estando en el colegio, eso que me dio por ir a misa los domingos, otra vez, En el colegio. en el colegio. Por Y eso decisión que, propia. sí, claro, y eso que no era un colegio religioso, ¿verdad? Era un colegio Y eso sinceramente es raro. seglar, ¿verdad? Pasa En el eso. sentido de que era el Liceo de Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, era una cultura también muy distinta a la nuestra, ¿verdad? El ambiente religioso, pues siempre ha impregnado nuestros pueblos, sin embargo, Claro. ahora es muy secular. Ya luego, eso de ir a misa, estando en la universidad, eso que hay un compañero que no falta, ¿verdad? Que ya es más religioso, más Ajá. pandereta, más, Sí, sí, ¿verdad? siempre hay un... Y después de clase nos sentábamos a Conversar. conversar y a él sí le daba por ahí. A mí no, pero bueno, aquello sirvió para que en algún momento me diera por ir a misa todos los días, Qué raro. ¿verdad? Yo trabajaba en el ICE, en el Instituto Ok. Costarricense de Electricidad, y combinaba el trabajo y luego me involucré en algunas cosas ya de la iglesia, como catequista, Ya. pero no pensando en que era para ser sacerdote, sino como cualquier otro laico que sí, le sonaba ir a Ajá. ayudar en algo. Ir a ayudar en algo.
¿Y a qué edad entonces inició los estudios? Yo entré a los 22 años al seminario. Entonces, sí es sabido que los sacerdotes en el seminario estudian mucho como historia y que tienen mucha preparación. O sea, uno sabe que cuando uno habla con un sacerdote sabe como varias cosas de todo. Bueno, pero como que estudian más ahí. Bueno, es que la formación primero va en humanidades y filosofía. Okay. Y luego viene la formación en teología. En este momento son 8 años en total. Wow. ¿Verdad? Entonces son... Más que medicina. Ah, claro, es que es entender al ser humano, ¿verdad? Desde una perspectiva muy distinta. Entonces se estudia historia, psicología, derecho, ya propiamente la filosofía y la teología, ¿verdad? Pero es que la filosofía, desde la historia, desde la filosofía antigua hasta la filosofía moderna, pues nos ayuda a pensar, ¿verdad? Y no se trata en esto de que usted piense como yo, sino que pensemos todos, ¿verdad? Que es algo que nos hace falta, si no nos va a pasar como Mafalda decía, ¿verdad? Los que no leen terminan pensando lo que otros leen. Es cierto. Y por eso hay que ir a las fuentes, ¿verdad? Cierto, hay que ir a las fuentes. importante. Y eso es algo que como persona siempre va a ser muy importante y que incluso hoy por hoy en muchos centros universitarios se va de una vez a la especialidad, a la técnica, Ajá. pero se nos olvida la parte humanística, La ¿verdad? teoría. Y que será vital para entenderse uno mismo y luego también en su servicio, en su profesión, poder tener una perspectiva diferente. Sí. La sociedad en general y el mundo en general se ha ido individualizando mucho y hemos dejado de lado la comunidad, la familia, muchas cosas. Y que son naturales. Que son naturales. ¿Verdad? Que son Sí. propias, ¿verdad? Bueno, es que también la familia, la comunidad, vivir en sociedad es algo muy natural, no tanto así la iglesia, ¿verdad? La iglesia como que tiene que jalarlo a uno para ser parte de esto. Es que el ser humano por naturaleza es religioso. Por naturaleza, Tal vez religioso. por naturaleza necesita creer en algo, Ajá. es cierto. Entonces, por su naturaleza es religioso. Ya indistintamente será la cuestión de credo o como podríamos definir nosotros religión, pero en su condición natural el ser humano es un ser religioso, ¿verdad? ¿Por qué será? Por su admiración con todo lo que le sobrepasa, ¿verdad? De solo salir a la calle y ver, no es solo lo desconocido, es que hay algo que nos admira del entorno, ¿verdad? De salir y ver esos celajes que a veces se dan, ¿verdad? O las cosas que en la naturaleza, salga usted a una montaña y empiece a ver ya los animalitos, los bichitos, la forma de las flores, o sea, todo eso me va a religar a algo superior, por lo menos que de buenas a primeras me es difícil comprender cómo, ¿verdad? En nuestro país, que tenemos el 5% de la diversidad mundial, Sí. y una microorquídea, o un sapito de cristal, o un ave de tal forma, y entonces usted puede pensar, bueno, de ahí sí, eso surge de la evolución, ¿verdad? De la naturaleza. Claro. Pero llega un momento, ¿verdad? Que por esa condición se lo podemos achacar, por lo menos en la gran mayoría, A una creación. a un ser superior. Okay. Entonces... Una pregunta, por ejemplo, bueno, usted estudia en teología, que es el estudio de una creencia de algo en específico, pero estudia teología, digamos, de todo, o solo inclinado a la religión católica. Bueno, dentro de toda la formación hay conocer de las otras religiones, ¿verdad? Porque no se trata en esto, y en esto el cristianismo es maestro de humanidad. Entonces es entender que usted puede pensar de una forma, creer de esta otra, y eso no nos inhibe de compartir, ¿verdad? Incluso ahora el Papa Francisco, en medio de la pandemia, nos regaló una exhortación apostólica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿verdad? Que nos invita a la fraternidad y a la amistad social, ¿verdad? En este contexto, un católico, un judío, un evangélico, un ateo, un agnóstico, etcétera, eso no debería implicar un conflicto para vivir juntos. Sí, Claro. sí. El problema viene cuando no hay respeto por la religión, Exacto. por la religión de la otra persona. Y no tanto la religión, la persona. Porque no es solo, no es una cuestión solo de religión, sino de ideología, de creencia, de cultura. Sí, se ¿verdad? discrimina hasta por género, o sea, por cualquier cosa se puede eso no discriminar. es el elemento que debe distanciar, sino de la aceptación, pero del respeto mutuo que debe existir entre todos, ¿verdad? Para una sana convivencia. Y una pregunta, don Arturo, su opinión es la opinión de la iglesia, o sea, usted tiene que opinar exactamente lo que opina la iglesia, su palabra es lo que dice la iglesia católica. Por ejemplo, usted
si la iglesia está a favor o en contra, tiene un pensamiento de algo, usted tiene que seguirlo, no puede ser diferente. Es que bueno, por lo menos es lo que yo comparto. O sea, uno puede decidir en esto ser cristiano o no. Ajá. Sin embargo, cómo debo ser cristiano es a la forma de Cristo. Y por lo menos como católico entiendo que es la iglesia la que tiene el encargo de compartirnos la transmisión de esta fe, de este depósito de la fe. Entonces, mi pensamiento, pues sí lo creo que coincide con el pensamiento de la iglesia, porque soy parte de ella. Es de esta forma. Por ejemplo, si algo a nivel, no sé, el Papa, a nivel de la iglesia católica dice, bueno, no se prueba esto, usted tampoco lo prueba. Exacto. Correcto. Está muy bien. Cuando hablamos de que la religión busca explicar cosas que nosotros no sabemos y la ciencia ha ido evolucionando y nos ha ido explicando el porqué de muchas cosas, no todas, pero sí muchas, ¿podríamos hablar de un conflicto religión-ciencia? ¿O pueden ir de la mano, pueden convivir? ¿O cómo lo ve usted? La fe y la razón son las dos alas con las que el entendimiento humano se eleva a la contemplación de Dios. Dios, digamos en mi caso, Dios viene a ser el que nos comparte el ser. Entonces todo se deriva de Él. Y Él también nos da la inteligencia para comprender lo que en la naturaleza se va dando. Incluso el Vaticano cuenta con una academia pontificia de ciencias, donde incluso uno de los miembros era este señor que murió hace poquito, que era cuadrapléjico. Steve Hopkins. Ajá. Steve Hopkins. Él era uno de los miembros de esta. Miembro. Pero él era agnóstico. Bueno, pero ¿por qué? Porque la iglesia no es la que está aparte, ¿verdad? Incluso el método científico fue un sacerdote el que lo impulsó, ¿verdad? El desarrollo de digamos, una universidad sin facultad de teología, en buena teoría, no es universidad, ¿verdad? Porque debe estar eso dice la teoría. ahí, sí. Claro, pero para que sea universidad y se entienda que todo el desarrollo del conocimiento humano. Entonces, nunca va a ser una contraposición, ¿verdad? Y recordemos en aquel entonces cuando a Galileo Galilei, ¿verdad? Lo habían excomulgado y ya luego se revierte esa excomunión, porque claro, en la comprensión del desarrollo científico, la iglesia también pues va aceptando lo que científicamente se va demostrando, ¿verdad? No es una cuestión incluso que hoy por hoy a veces en este tiempo hay cosas que se llevan por un lado y que incluso van contra la naturaleza. Sí, cuando ya algo tiene una evidencia científica, que se utilizó el medio científico, no es que usted crea o no, o sea, tiene una evidencia científica, créalo o no, así es. Bueno, pensemos ahorita en este momento con algo tan conflictivo como el coronavirus y la vacuna. ¿Verdad? ¿Quién es uno de los que habló de que hay que vacunarse? Sí, la iglesia. La iglesia, o sea, porque es el único remedio conocido para atender la emergencia. Si hubiera otra alternativa, pues veríamos otras alternativas, pero... Sí, ahí me salta, una pregunta que... ¿Dónde quedaría Dios en medio de la vacuna o la ciencia y la creencia? Porque hay gente que dice, bueno, extremistas. No, yo creo en Dios, todo, yo voy a rezar, no sé qué, me va a salir todo bien. Hay otros que se separan totalmente y dicen, no, con solo la vacuna, la ciencia, yo estoy bien. La religión católica, ¿cómo está en medio de esas dos posiciones? Bueno, no, es que la vacuna, en este caso concreto, hace un año le pedíamos a Dios que le permitiera a nuestros científicos descubrir un remedio, una cura. Aparece la vacuna. Entonces ahora, no es que la vacuna debe imponérsela a usted y ponérsela porque ni modo, ¿verdad? Habrá que respetar al que no quiere ponérsela. Aunque eso significa, como lo hemos visto en este momento, que no vacunarse es un riesgo para el que no se vacuna y para los demás. Sí. Entonces sin embargo, de ponerse, ¿no? Claro, no, evidentemente, por lo menos, se anima a la gente a que en este momento, que es el único remedio, nos acerquemos a ella. Pero no se ve
que aquí Dios está en conflicto entre los que no creen en la vacuna y los que creen en la vacuna, porque en eso es como meter a Dios entre que si gana Saprissa y gana la Alajuela, porque los liguistas y los sapricistas le pedimos a Dios entonces que ganemos, pero ¿qué tiene que ver ahí? Ahí hay una parte de la libertad. Me parece muy egoísta, siempre lo he visto como muy egoísta cuando alguien le pide que meta un gol o algo así, o sea, digamos que Dios lo está escuchando a usted directamente y lo va a escuchar lo que usted le va a decir y usted le pide que meta gol Saprissa, o sea, es en serio, o sea, las cosas que están pasando en el mundo y usted le pide que Keylor Navas pero en penal. También, ¿cómo puede tomar partido entre dos cosas? Ajá, no tiene sentido. No, pero no falta que alguien diga, oye, yo le pido, ¿verdad? Que ahora está la parte nuestra de la libertad, digamos, es donde, por ejemplo, sí, sería usted, donde se dice, Señor, que hoy me vaya bien en el trabajo. Ajá. El abrir usted el consultorio, atender usted la oficina, el que le salga bien, pues dependerá mucho también de cómo usted atienda a sus pacientes, de cómo atienda a sus clientes, cómo lleve atención adelante. ¿Verdad? A veces le ponemos a Dios cosas que a Él no le tocan. No le tocan. Sí, porque uno puede pedir mucho y está sentado sin viendo hacer tele nada. todo el día. Sí, eso, a Dios rezando con el mazo dando, claro, como decían. ¿verdad? Y una cosa, bueno, ya acercándonos como más puntual a nuestro país y a nuestro medio, yo por lo menos siempre he escuchado y nunca me ha quedado claro cuál es el papel de la iglesia, porque por ejemplo, cuando hay conflictos, tal vez alguna vez hablamos de esto, pero usted y yo, cuando hay conflictos del gobierno o no sé, cuando hubieron políticos o cuando hubieron hace poco manifestaciones y cerraron calles y todo eso, y uno ve que cuando se quiere arreglar algo, entonces dicen, bueno, se va a mediar una reunión en tal parroquia y la iglesia es la que va a mediar. Me preguntan, ¿pero qué tiene que ver la iglesia? 1000 veces, o sea, ¿qué tiene que ver la iglesia? Se supone que la iglesia está como en medio, no es neutral, ¿verdad? ¿Por qué siempre la iglesia qué tiene que ver? ¿Por qué se mezcla con el gobierno? ¿Por qué se habla tanto de que no sé sinceramente será cierto o no, pero se habla tanto de que por supuesto un porcentaje del gobierno hay que pagarle a la iglesia para que se mantenga, porque no sé qué, pero ¿qué tiene que ver entonces? Porque al final de cuentas es una teología, o sea, es su propia creencia, entonces, pero si fuera así también deberíamos incluir a los mormones, a los musulmanes, a todas las creencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace actualmente? O sea, sí, ¿por qué bueno, es que también partamos de nuestro entorno cultural, ajá, ¿verdad? O sea, como católicos, desde que Cristóbal Colón llegó a Costa Rica, pues venía la fe. Claro. Y luego en la institucionalización de nuestra sociedad, pues la Iglesia Católica ha mantenido, ¿verdad? Su papel como agente social, diríamos ahora. Ahora, cuando hay conflictos sociales, se busca la iglesia no porque tenga un partido por uno o por otro, sino porque viene a ser la que trata de poner a aquellos en conflicto en una mesa común. Y ahí es donde está el papel de la iglesia de conciliación, ¿verdad? No porque está a favor de este o del otro, sino porque logra en ese momento pues conciliar para el diálogo. Y a partir de ahí los responsables, que no son la iglesia, pues busquen soluciones y lleguen a acuerdos que devuelvan otra vez la paz social. Ese es como un objetivo de la iglesia, digamos, siempre arreglar el problema sin mediar. No, es que el problema lo tienen que arreglar otros. Servir de pero medio, la iglesia vendría a ser a la que buscan también, porque no es la iglesia normalmente la que se propone, sino, o sea, una parte o la otra la que propone a alguien que tiene autoridad para sentarlos juntos y ponerlos a dialogar. Pero no es la iglesia la que va a decir, usted haga esto y usted haga lo otro, porque eso en realidad no nos toca. No. ¿Y qué piensa usted de que en los últimos años en la política nacional hay partidos religiosos? Bueno, ya no son católicos, pero... Son elementos que también por ese mismo entorno, ¿verdad? Tienen un tinte religioso, ¿verdad? Porque no es una religión como tal, por lo menos porque al final tienen que meter unos elementos ideológicos que normalmente hasta se pueden apartar de sus propias comunidades. Pero yo creo que responden también a este multipluralismo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, los grupos religiosos también tienen su posibilidad de participar, así como cualquier otro... ¿Y la Iglesia Católica qué piensa? Es que le piden a sus sacerdotes o a sus miembros no participar. Es que no podemos, digamos, por derecho canónico, los sacerdotes católicos no podemos participar de la vida política. Pero sí ha pasado. No, como ciudadanos sí, o sea, participación ciudadana, digamos, yo como ciudadano voy y voto,
Pero yo no le puedo decir a usted, vote por fulano, vote por mengana, vote por, ¿verdad? O votemos por este, votemos por lo otro, ¿verdad? Por lo menos en eso no. ¿Usted sí considera que el país debería mantener la religión como religión católica de todo el país? Es que eso, digamos, corresponde a una decisión, ¿verdad?, de los diputados el que se mantenga el artículo 75, pues también le correspondería en su momento al Estado regularlo. ¿Usted cree que está bien? ¿O preferiría que fuera más abierto, que no hubiera ninguno? Porque en sí la política debería ser la parte del gobierno solo, no tendría que estar la iglesia ahí, ¿o sí? No, es que la iglesia no forma parte del gobierno. O sea, el que en este momento lo que se aspira para algunos es un Estado laico, pero en algunos es un Estado laicista, ¿verdad? Que hay que distinguir muy bien el Estado laico del Estado laicista, ¿verdad? Que es lo que a veces muchos impulsan, que es un Estado no solo sin religión, a veces es sin Dios, que es muy distinto, es otra cosa. ¿Verdad? Un Estado laico es donde los seglares, ¿verdad? Los que no pertenecen al Estado clerical son los que pueden aspirar a los... ¿Usted está de acuerdo con el Estado laico, entonces? Sí, un Estado laico en el que donde cada religión o cada expresión religiosa pues tiene su lugar. Excelente. ¿Verdad? Sí. Eso habla mejor que es que no somos como en otros países como en Irán, Irak, ¿verdad? Que son estados que sí son religiosos, ¿verdad? Sí, eso habla mejor de cualquier religión, ¿verdad? Decir, tiene que ser la mía, ¿verdad? Porque vea lo que ha pasado en otros países. Cuando una religión dice, tiene que ser la mía y estas obligatorias, nunca sale bien. Bueno, es que eso, aquí nunca ha sido así. Incluso lo vemos con la iglesia siempre lo que ha animado, ¿verdad? Y en sus documentos así está, es la democracia, ¿verdad? Como el gobierno de la representación. Ya que tocamos estos estados extremistas, dentro de la iglesia católica existen diferentes movimientos. ¿Hay algunos que son así extremistas o no? No, así tan radicales como pueden ser, no. Sí, como crean esto, si no, claro. No, eso no, en la iglesia católica no. No pasa. Ni los grupos cristianos. Porque primero es la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Pues por lo menos ahora, porque más seguidores. En la historia hay historia de que el momento de la iglesia católica sí era así, de esa forma extremista. Pero claro, tal vez estamos hablando hace 1000 años y ahora ya no. Pero así que usted tiene que ser, y si no es, queda... No, eso no es parte... Es una pregunta que me surgió ahorita que estábamos conversando, porque somos seres humanos y todos pensamos diferente, ¿verdad? Y ahora siempre hay gente radical. Y dentro de un grupo, sea cual sea, siempre hay polos, siempre hay gente en el centro. Entonces, nada más una pregunta, que si existían grupos así de radicales. Sí, yo creo que hay que respetar todos. Así como de matar a alguien por no pertenecer a la fe católica o a la fe cristiana, no. Es como no matar, pero la vestimenta o cosas así. No, sí se imagina que yo de sacerdote hubiera podido venir así. Si así fuera. Sí, porque hace una época tenía que tener, ¿verdad? Siempre no podían dar. Primero, como no sabía para qué era, en realidad no pensé exactamente, ¿verdad? Porque yo después decía, mira, yo debía haber venido con mi cuellito y todo para que me identifiquen, ¿verdad? Como lo he hecho ¿verdad? Cuando vengo a la consulta incluso. Claro. Pero tenía hasta otra idea, yo creí que no había imagen, ¿verdad? Por eso le pregunté, ¿verdad? Pero si esto fuera así de radical, yo tendría que andar. Claro. ¿Verdad? O sea, sí sería lo ideal, ¿verdad? Más bien, aquí tendría que disculparme, dirán, pero ¿cómo parece un padre y no es un padre? ¿Verdad? Aunque al final la facha no la pierde uno. Es más bonita, sí. Sin embargo, no es algo que claro, se me recomendaría, ¿verdad? Y en un programa de estos, pues hubiera sido todavía mejor. Pero no hay problema. No, esto es muy casual. La conversación. Sí, bueno, y entonces, tal vez ya entrando un poco al área de la salud, porque yo también he visto que la religión siempre está incumbida en el área de la salud. Por ejemplo, en los hospitales siempre hay un sacerdote, y hay una capilla y hay un sacerdote, ¿verdad? Que de hecho es un empleado del Seguro Social. El Seguro Social le paga al sacerdote, ¿cierto? Y no... Pero, están las monjas también. Ajá, bueno, las hermanas de la fe creo que son voluntarias, creo que ellas llegan ahí. Sí, digamos, en este caso, primero, también en nuestro contexto costarricense. Es pensar que cuando surge el Seguro Social, surge
a partir de una iluminación, digámoslo así, que la doctrina social de la Iglesia trajo al mundo, ¿verdad? Con el Papa León XIII, ¿verdad? Y que hace que esas ideas también van permeando en un mundo cristiano, ¿verdad? Ahora, en el tiempo, bueno, se funda la Caja del Seguro Social y en el tiempo también, respondiendo a nuestra cultura, pues, por lo menos hace un tiempo, todos los hospitales podrían tener un capellán, Sí. ¿verdad? Bueno, Todavía pasa. primero está demostrado, ¿verdad?, que la fe en un hospital hace más efectiva la medicina, ¿verdad? Incluso en Europa no es una cuestión de capellán, pero sí hay una capilla o una capilla plurireligiosa para que las personas vayan y ahí recen, digámoslo así, pidiendo por su salud, ¿verdad? Porque tiene un efecto, ¿verdad? Sí, siempre sí, la claro. parte religiosa, La fe gana. O sea, mueve y, sí. ¿verdad? Mantener la Pero, fe gana. responde en nuestro caso a un elemento cultural, social, ¿verdad? Uh-huh. Y si tiene funciones establecidas, digamos, el capellán de trabajo. Y tiene que cumplir su horario y tiene que cumplir sus atenciones, o sea, tiene, en este caso, es un sacerdote nombrado por el obispo, pero tiene que cumplir con algunos... Hay un tema que me gustaría tocar, ya que estamos hablando de religión, medicina, los hospitales. Me llama mucho la atención y antes de iniciar el podcast estos días estuve pensando en la muerte. Porque está la muerte... Más ahora que está tan cerca. Sí. Está la muerte científica y religiosa. ¿En qué sentido? Hay una definición clara. No, pero esa distinción, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Está la muerte natural o por un accidente o eso, o hay personas que quedan dependiendo de una máquina sin conciencia. Entonces la religión, ¿qué piensa de ellos? Si se pueden desconectar, si no se pueden desconectar, si todavía es un ser pensante. No, es que eso ya depende del médico, ¿verdad? O sea, ya cuando es un criterio de muerte neurológica, ¿verdad? Donde ya puede ser que físicamente, ¿verdad? Sí. Sigue ahí trabajando todo, pero ya es demostrable que no hay... No está funcionando. Sí, hay unas pruebas que se llaman pruebas vestibulares, de hecho, que se hacen para una persona que tiene muerte cerebral. Y cuando las pruebas vestibulares están negativas, o sea, esa persona, no importa si hay fe o no, o sea, no se va a levantar de esa cama porque el cerebro no está funcionando. Sí, entonces... Corresponde nada más porque el corazón, acuérdense que el corazón él late por él solo, es el único órgano que no ocupa el cerebro. Entonces, aunque el cerebro esté apagado, el corazón, él genera su propio impulso en el corazón, una parte que se llama nodo sinusal. Entonces, él solo está latiendo, ¿verdad? Entonces le está llegando sangre a los tejidos y probablemente va a durar más tiempo. Sí. Pero ya el cerebro está desconectado. Sí, eso es una decisión médica. Y entonces no hay una definición de muerte para ustedes, es la que diga el médico. Y claro, cuando tuve la oportunidad de ser capellán, pues claro, dando lo que a uno le corresponde, en este caso, digamos, la misión de los enfermos, y los médicos cumplen su protocolo, claro, y uno cumple el suyo de llegar a celebrar el sacramento en medio de la carrera, ¿verdad? Incluso me acuerdo una vez que me tocó, ¿verdad?, atender uno. Y entonces yo estaba viendo el proceso que hacían los doctores y yo agarraba aquí de la cama. Y yo nada más escuchaba donde decían, ¡fuera! 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 Y entonces llega un momento y dice, padre, suelte la cama para poder poner, porque si no la corriente le va a pasar a usted también, ¿verdad? Entonces, o ver el proceso de un masaje a corazón abierto, ¿verdad? Y bueno, entonces, y le decía en aquel entonces, yo estaba empezando como sacerdote, y después llegar y contarle al párroco, ¿verdad? Todo lo que había visto aquella vez en el hospital, y me decía, ¿usted se quedó a ver? Claro, porque eso no se veía en IER, aquel programa que daban en televisión, ustedes seguro ni lo vieron, ¿verdad? Pero, entonces usted decía, bueno, hay siempre un elemento muy, muy extraordinario, ¿verdad? A nivel de la ciencia, de la medicina, en un hospital, porque se llega a estar en contacto con el sufrimiento humano, claro, en algo donde es esto que decía Alejandro, ¿verdad? En realidad entre la muerte y la vida, ¿verdad? Para nosotros. Pero también ya aquí es donde entra el elemento de la fe, cuando se le agrega, es que pasamos de esta vida a la vida eterna, claro, ¿verdad? Pero definir si la máquina o no la máquina, en realidad eso ya depende de la... Entonces no hay un conflicto. Hay que tener un conocimiento, y de hecho no es como un conocimiento médico. No es como incluso, ¿qué voy yo a
si yo fuera médico de profesión, tal vez tendría una palabra que adicionar, pero cuando no soy médico de profesión y que alguien llegue y me diga, ¿me tomo la pastilla o no me la tomo? Pues no, usted tómesela hasta que el doctor la dé de alta, ¿verdad? Yo no podría decir lo contrario. De hecho, es un médico muy especialista el que decide desde las pruebas vestibulares si está muerte cerebral o no. De hecho, o sea, si yo le digo, sí, vea, está muerte cerebral, ese papel tiene la misma validez que lo firmara cualquiera de ustedes. Claro. Es un médico que está y sobre todo es porque también, bueno, en este caso, la medicina, la fe, toca una sensibilidad humana que está siempre en razón de vivir. ¿Verdad? Uno no piensa en un médico para matar. Por supuesto. ¿Verdad? Ni pensaría en un sacerdote para matar, sino pensaría que son dos cosas que se integran en el ser humano, que por naturaleza, ¿verdad? Decíamos ahora, es religioso, pero también tiene un cuerpo, ¿verdad? Y, claro, que se ve afectado por la enfermedad. Y en los casos, perdón, de las personas que deciden acabar con su vida, es que se me olvidó la palabra. Suicidio. No, homicidio. No, el suicidio asistido. La eutanasia. Eutanasia, exacto. Que tiene una enfermedad que científicamente o médicamente no tiene cura y ellos deciden no seguir sufriendo. ¿Cómo lo ve la iglesia? Bueno, recordemos que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte natural. Y algo que se ha desarrollado muy bien con la ciencia son los cuidados paliativos. ¿Verdad? Cómo ayudar a una persona a vivir dignamente, a pesar de esa otra parte del sufrimiento que ocasiona. Porque tal vez en este tiempo no es sufrir por sufrir, ¿verdad? Porque no es sufrir por sufrir. Por dicha se han desarrollado medicamentos para aliviar, sabiendo que no va a haber un retroceso que le permita levantarse y volver a su vida normal. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos tratar, digamos, a muchas de estas personas que la de menos no es solo porque vive una dolencia o una enfermedad terminal, sino cómo ayudar también a acompañar eso que lleva ahí adentro? Recuerdo de alguna persona que tenía muchos años en cama, y más bien era una alegría. ¿Vea? Usted llegaba a acompañarlo espiritualmente y usted era el que salía regocijado con aquella persona. Era una motivación para vivir, claro, a pesar de que llevaba más de 30 años en una cama postrado, y una persona que no llegaba ni a los 50 años, ¿verdad? Y entonces usted decía, más bien, ¿cómo? Entonces sí es un tema controversial, pero desde la fe, por lo menos, como para la fe cristiana, la vida hasta la muerte natural. Y por eso ahí es donde agradecemos mucho el desarrollo de los cuidados paliativos, que es más bien donde la ciencia ha venido desarrollando las alternativas para poderle ofrecer a esa persona las mejores condiciones, ¿verdad? Igual aquí habrá y hay que respetar a las personas que piensen de esa forma, pero no puede ser, digamos, como que, ¿verdad? Creo que dentro de nuestra misma cultura eso sería un choque muy fuerte, ¿verdad? Porque siempre hemos sido, como sociedad, defensores de la vida, ¿verdad? Porque vea ahorita el sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Del que podemos sentirnos muy orgullosos a pesar de todas las limitaciones que siempre le achacamos. Claro. Pensemos, no sé, cuando hay operaciones carísimas que en otros países no harían porque sería un gasto. Sí, y en Costa Rica se ve una inversión en aquella familia, en aquellos niños, en aquellas personas. Entonces creo que, por lo menos como creyente, pues no me miro yo pidiendo la muerte. Okay. Entonces, ¿usted cree que sí es importante la parte de la religión? O sea, no la fe, porque, por ejemplo, yo soy consciente que es muy importante la fe, hay que creer uno en algo. Yo tal vez creo muchísimo en Dios, pero pienso que la religión es creada por el ser humano, entonces no tiene sentido creer en algo, poner su fe en algo que creó un ser humano. O sea, que si yo creo en algo superior. Pero usted sí cree que es importante creer en la religión como esta institución. Es que en nuestro caso, como cristianos, es una fe revelada, ¿verdad? Es una fe revelada, como se reveló Yahvé a los judíos, como se revela Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de esta revelación es un Dios que procura la vida de los que Él ha llamado y ha elegido,
que yo quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Entonces, partimos, en nuestro caso, de una fe revelada. No es inventada por nosotros, ¿verdad? Incluso si lo quisiéramos ver, pues el fundador no es un hombre común y cualquiera. Es el hombre que se hizo Dios, ¿verdad? Entonces, por eso no entramos en un conflicto de pensar que fue que yo soy el fundador de esto y ahora voy a cambiar de los estatutos porque tengo que actualizarme, tengo que evolucionar. Pero la evolución siempre tiene que ser en favor del hombre, nunca en contra. Claro. ¿Verdad? Entonces aquí es donde hay elementos que, como decía Chesterton, ¿verdad? Cuando a lo natural le quitamos lo sobrenatural, terminamos viviendo según lo antinatural, ¿verdad? Que ahí es donde uno dice, bueno, lo natural es vivir. Incluso, ¿cómo le llamamos a ese instante antes de morir? Agonía. Agonía. Y agonía viene de una palabra en griego que significa luchar. Y ese agonizante, ¿por qué está luchando? Por vivir. Su cuerpo siempre va a luchar por vivir. En los últimos minutos se acelera más el corazón, se estimula más la persona porque siempre intenta sobrevivir a una enfermedad. Bueno, entonces por eso es una condición natural que si la ilumina la fe, por eso en las personas creyentes, ¿verdad? Aquí este es un elemento vital, ¿verdad? Porque, bueno, sabe que después de este paso, pues vendrá la vida verdadera, donde ya no habrá tristeza ni dolor, ya no hay que pagar impuestos, ya no hay coronavirus, ya, ¿verdad? Entonces ojalá eso fuera ahorita, bueno, esta vida. Bueno, ojalá fuera así, pero no mientras tanto, nos toca juntos, ¿verdad? Por eso es tan importante algo que dentro de la sociedad, naturalmente, es vivir juntos, ¿verdad? Para sacar las tareas juntos. Y cuando está ese elemento religioso, pues nos anima a perseverar por lo que viene después, ¿verdad? Sí, en este caso cuando dice esa parte de juntos, eso es muy importante. Acuérdese que en la evolución de las especies y en la biología en general, si la especie más fuerte mata al más débil, el más fuerte también muere, ¿verdad? Eso es un mito. El más fuerte nunca sobrevive si colaboran los dos juntos. Pero ahora igual es muy importante el más fuerte. Hay experimentos donde agarran una sociedad o una comunidad de animales y quitan los más fuertes y ellos es mismos, que en ese caso el más fuerte es el líder, ¿verdad? Sí. El liderazgo siempre es importante, pero si el más fuerte mata a los demás, él también muere. ¿No es cierto? Es una sociedad y hay que respetar a todos, excepto al que no respeta, pero hay que respetar a todos los demás. Para eso están las leyes que limitan al que... Sí. Correcto. Sí, no, y en cuanto, bueno, nos decía usted que, bueno, la vida empieza desde la concepción hasta la muerte. Ya en la muerte, más o menos claro. Usted ha estado con una persona cuando fallece, en el momento de la agonía. Es difícil, ¿verdad? Y para la persona y para la familia. Ajá. Usted está ahí, se siente algo. Yo he estado muchas veces con un paciente dándole masaje o algo, y en el momento que fallece. Y, o sea, es un momento como el que usted está con una persona en la cama haciendo de todo por ayudarle y de repente ya no hay nada. O sea, se fue, pero como que no hay nada. Eso es muy raro de explicar. Generalmente, digamos, usted está en un cuarto y aunque haya gente ahí cerca, usted no le está hablando, pero usted sabe que hay gente, ¿verdad? Cuando usted está en una morgue, usted está solo. Usted no siente que haya nada, ¿verdad? No hay cuerpos. Bueno, están cuerpos sin alma. Están cuerpos, pero ya no hay nada, ¿eh? ¿Usted lo experimentó? Sí. ¿Verdad? Como sacerdote, recuerdo una vez que iba para mi casa, donde mi mamá, y algo me dijo, llévese los santos óleos. Eso sí recuerdo, ¿verdad? Y entonces yo nunca los llevo en el carro. Nunca, no. Fue algo que me dijo. Pero llévese. Fue como un presentimiento, fue una voz. No, un sentimiento, una intuición, no sé, una voz ya, diríamos, Dios me dijo, ¿verdad? Diría yo. Pero yo nada más los monté y me los llevé. Perdón, ¿qué son los santos óleos? Son los aceites que en la Iglesia Católica utilizamos para la unción de los enfermos. Okay. ¿Verdad? Entonces resulta que yo me los llevo en el carro, yo nunca los ando en el carro, ¿verdad? Y en eso me llama un feligrés, que padre, que es que tengo un hermano que está grave, que si usted puede venir. Entonces ya le dije a mi mamá, ya vengo a almorzar, voy a ir a hacer ¿verdad? Porque no es una urgencia. Y fui y mientras estábamos en el rito, pues ya la persona, en este caso, dentro del rito de la unción, tiene la posibilidad de confesarse y luego viene ya la unción propiamente. La persona se confesó, recibe la unción y claro, mientras usted hace la imposición del aceite, eso mismo que usted decía ahora, cuando uno percibe que ya murió, que cambió, que ya murió, pero yo no le podía decir porque a veces baja mucho
las palpitaciones o el respiro. Entonces usted no puede decir, mira, pero mira, usted terminaba y yo, mientras tanto, yo pensaba que esta persona, las personas que están aquí estén viendo lo que yo estoy viendo, Ajá. ¿verdad? Porque qué feo, o sea, qué feo tener que decirle que Darle murió. noticia. Y entonces cuando ya terminamos el rito, y me dice las personas que están, ya murió, ¿verdad? Parece que sí, ¿verdad? Y ya esperar a que llegara el doctor que lo atendía y que, ¿verdad? Entonces, claro, sí, y puedo decir, ¿verdad? Donde, por lo menos lo que yo celebro y desde lo que sí es cierto, o sea, yo he visto cosas que usted dirá, ¿verdad? Que tal vez uno en la formación, cuando usted estudia y todo, habrán cosas que usted dice, sí, nada de menos, ¿verdad? Porque son, ¿verdad? Porque, Sí. porque una cosa es verla venir y otra estar con ella, ¿verdad? Y cuando usted logra darse cuenta que esto es verdadero, y no porque se lo cuenten, sino porque uno lo vivió, entonces uno dice, pues bendito Dios que tuve la oportunidad de ayudar a una persona en su último momento, ¿verdad? En este caso. Pero sí, es donde entra la parte sobrenatural, ¿verdad? En esta parte sagrada, divina. Por eso, para el que no cree, no es un problema. Digamos, usted me dice que usted no cree en esto, pues ese no es problema mío, ese es problema suyo. Si quisiera creerlo, tiene que empezar usted a preguntarse, pero que yo le comparta lo que yo creo y lo que he vivido, pues es importante para mí. Sí, claro. No, hay preguntas tan populares que uno a veces desea como una respuesta para todo. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, pero en el mundo actual existen 1000 no sé cuántos dioses. ¿Cómo usted sabe que el suyo es el correcto? ¿Verdad? Sí. Pero ya eso, digamos, eso no es un conflicto para mí, porque en este caso la iglesia no es proselitista en este sentido, ¿verdad? Yo no vengo a convencerlo a usted de que crea lo que yo creo, sino como les decía ahora, aquí no se trata de que usted piense como yo, sino que piense, ¿verdad? Y que en su forma de vivir trate de hacerlo de la mejor forma. Habrá muchas personas que sin ser cristianos parece que son cristianos, digamos, desde nuestro punto de vista, en cuanto que pasan haciendo el bien, pero no son cristianos. Es cierto, sí. Entonces, en eso no Eso creo yo que no importa, o sea, es mejor. Más allá de las etiquetas. ¿Qué importa si es cristiano, si profesan una religión, si al final de cuentas es una buena persona? Porque sí he escuchado, por lo menos para la gente que cree en que la salvación y en todo eso, ya no, pero si usted nunca profesó que usted era, entonces ya no, ¿verdad? No, o sea, no para dividir, pero yo sí le puedo decir que es todo más bonito y hermoso pensar que usted con su familia, con sus hijos, con su trabajo, con todo lo que usted haga, pues eso no se va a quedar aquí botado, ¿verdad? Sino que tiene una consecuencia más allá de este mundo, ¿verdad? Una pregunta. Antes del podcast me puse a investigar o a ver videos de qué decía la Biblia sobre la muerte. Y me encontré varios de personas que salen hablando del tema, que dicen que cuando uno muere no va ni al infierno ni al cielo, sino como un momento ahí de espera hasta que todos juntos van hacia donde vayan, digamos, cielo o infierno. Sí, como esperando un momento. Sí, como que no es que uno muere y va, sino muere y va a quedar ahí como en espera y van a ir todos juntos. Como antes del concierto, todo el mundo está afuera y ya cuando abren la puerta todos van. Eso es lo que escuché. Sí, bueno, lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Es que nuestro camino es el cielo, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos es en razón del cielo, ¿verdad? Entonces esto también nos lleva a pensar, bueno, si yo pienso en el cielo, mi forma de vivir aquí debería corresponder con lo que yo anhelo, ¿verdad? Sí, está muy bien. Porque entonces va a ser como una consecuencia. Yo sé que el cielo algún día me llegará, entonces empiezo a vivir aquí como yo pienso que va a ser el más allá, ¿verdad? Ahora bien, el juicio, ¿verdad? Ya cómo va a ser al final, ciertamente, tenemos que esperar a que lleguemos allá, ¿verdad? Pero que uno pueda decir, bueno, primero va a haber un juicio personal, ¿verdad? Cuando uno se muere, y luego el juicio final, ¿verdad? Hasta la consumación del final de los tiempos, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo de nuevo. Pero eso depende, digamos, de la fe cristiana. ¿Sí? Para los que creen en otra cosa, pues... No, esos que escuché eran de la fe cristiana. Pero me llamó mucho la atención porque según yo, lo poco que sé,
Es que uno se moría y ok, le hacían el juicio y iba para el bien o el mal. Pero según ellos, y citan... Sin embargo, ve que esa es una elección, digamos, esto de si usted va para el cielo o no va para el cielo, creo que también usted y yo lo sabríamos. Si hoy me muero, voy para el cielo. Pues yo espero que en el balance entre las cosas buenas y las malas que yo haya hecho, el balance me dé positivo. Ajá. ¿Por qué? Porque también hay que ser muy agradecido. Claro. ¿Verdad? Que en las cosas uno que hace, aunque se equivoque muchas veces, son más las cosas buenas que uno lleva en el corazón para poder actuar. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces en ese balance... Yo creo que de hecho esta parte como de verlo así, de infierno y cielo, tal vez ya es como un poco antiguo, tal vez un poco mitológico. No es mitológico, existe. O sea, hay cielo y hay infierno. ¿Qué es el infierno? Es la muerte eterna, estar eternamente sin Dios. Es como que usted en este momento no tenga a alguien que lo ame. Y vivir eso eternamente debe ser horrible. Wow. Vivir sin que alguien lo ame. Pero ¿verdad? entonces no es fuego o eso que bueno, lo representa. Bueno, cachudo, así como en el el tenedor. no, el cachudo no. O sea, el cachudo, el cachudo sí existe. Pero la cosa es que quien habla del infierno en la Biblia, en el caso de los cristianos, es el mismo Jesús. Nunca es una interpretación. Okay. ¿Verdad? El lugar del rechinar de dientes, Del final de ¿verdad? Que está ahí, está entre comillas, son palabras de Jesús. ¿Verdad? Ahora, uno también en esa responsabilidad personal tiene, ¿verdad? Porque antes de que entrara la muerte en el mundo por el pecado, digámoslo así, Adán y Eva eran inmortales. Ajá. Sí, de hecho, Veían vivieron a Dios como- todos los días. Vivieron como 1000 resto de años. ¿verdad? Entonces, pero de ahí entró el pecado, ¿verdad? Que es parte de nuestra libertad. Otra pregunta que me surge. ¿Qué papel juega la confesión? La confesión, Sí, entonces digamos, yo me porto mal, un pecado pequeñito ahí, me voy a confesar y me limpio. Estoy dando lo que yo entiendo. ajá. Un pecado más grande, puedo hacer lo mismo. Sí. ¿Es así o no? ¿Cómo funciona? Tiene algún sentido, porque entonces, a final de cuentas, yo toda la vida maté, violé, nunca ayudé a nadie, no hice, se me pegó la gana, pero unos segundos, un minuto antes le digo, no, vea, perdón, y ya. Está bien, borró y cuenta nueva. Las consecuencias civiles no. No, estamos hablando ¿verdad? Usted hace de todo, religión. usted hace todo eso y no. Tendrá que pagar igual lo que haya que pagar en este mundo. ¿verdad? Que a veces no es justo, sin, porque la justicia no es para este mundo, de hecho. sin embargo, hay que distinguir, ¿verdad? Hay pecados que no son delito, pero todos los delitos son pecado. Ahora, un pecado. ¿Qué pasa si usted, a pesar de que esté haciendo eso malo, usted estaba actuando, partiendo entre su cabeza y su contexto y lo que usted, que estaba haciendo lo mejor? Porque no había conocido nada distinto. Y Estaba haciendo lo que usted creía que estaba bien. Ajá, claro, ¿verdad? Y como, no sé, cuando alguien asalta y dirá, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo voy a hacer de la mejor manera, entrar y que nadie, Ajá, que no me ¿verdad? agarren. Sí, ajá. Pero llega un momento en su vida que algo lo hace iluminar su conciencia, porque es un asunto de conciencia, y cambia. Puede cambiar esa persona. Bueno, ahí está el episodio de Esteban. ¿Ah? Puede cambiar. Entonces aquí es, sea en este caso como cristianos, un pecado grande o un pecado pequeño, delante de Dios siempre tiene oportunidad. Delante de Dios. ¿Verdad? Porque primero envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y rescatarnos del mal. Sí. Así que entonces, la confesión es un sacramento de sanación. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas a veces se llevan? Sí, claro, y cargan un incluso montón. cargan, y a veces significa para muchas personas enfermedades físicas. Ah, no, claro, siempre. ¿verdad? No, Entonces, no. es un sacramento, en este caso para los católicos, que alivia. Primero, No, porque hay algo muy valioso que el sacramento de la reconciliación tiene en la iglesia, y es el sigilo sacramental, ¿verdad? Donde no habrá poder humano que pueda romper el sigilo sacramental. Sí. Ok, De lo que usted le confiesa a un sacerdote en confesión, no lo hace. Ya para Por llegar ahí. más que sea, yo violé a tal persona, no se puede. Pero ya esa parte, ¿verdad? Ahí vendrá donde habrá que ayudarlo a que, bueno, vaya, entréguese, vaya y haga lo que les duela. Pero en la parte de que
ya como Sacerdote no puede ir al OIJ. en la Ok, parte pero religiosa. eso sí se pues, cumple, sí es así. Ok, si digamos hay un juicio y está, yo me confesé con usted de que maté a un niño, solo usted sabe y resulta que de la sentencia depende, la inocencia o no, de su declaración, usted no lo va a decir porque el sigilo sacramental no lo permite. no lo va a decir. No, o sea, no lo Ni lo permite. llaman de testigo, me imagino. No lo permite. O sea, el sigilo sacramental no lo permite. O sea, yo no puedo violentar el sigilo sacramental sin perder mi condición de sacerdote. O sea, que usted lo puede hacer y pierde la condición de sacerdote. Claro, porque estoy rompiendo algo de lo más sagrado, ¿verdad? Que incluso para cualquier persona el tener, y no es solo pensar en cosas de esas tan horribles, pero ya en Sí, una falta, realmente eso no imagínese, ¿verdad? Que yo tenga que decirle es que fulano dijo y me engano, ¿y para qué? Ahora se trata de que repare el daño que había hecho de la forma que lo mejor lo pueda hacer, ¿verdad? Porque es resguardar un espacio que es muy importante en el ser humano, que se llama conciencia. Conciencia, ¿verdad? Sí, lo que usted dice es cierto. A veces gente que de hecho agoniza y se extiende mucho ese periodo porque necesita que llegue, ¿verdad? Y pasa, o sea, a veces simplemente porque su mente así es, ¿verdad? Y no lo deja descansar hasta que ya pueda confesar algo que hizo. Y eso pasa, se ve mucho en los hospitales. Pero de verdad sirve de algo. O sea, a final de cuentas, yo me estoy confesando con otra persona que es igual o más pecador que yo. Ah, sí, pero no soy yo el que perdona los pecados. Entonces yo pudiera hacerlo sin el Padre. No necesito que esté nadie ahí. Pero es que por eso es una fe revelada. Y Jesucristo dio una potestad a los apóstoles para la confesión, ¿verdad? Cuando es el poder que ha dado esa facultad a los apóstoles, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso es un elemento muy cristiano y que también es muy humano, ¿verdad? Usted necesita al final de cuentas pues sentirse en paz, perdonado, pero sobre todo amado, ¿verdad? Porque el secreto de cualquier actividad humana al final de cuentas es sentirse amado, ¿verdad? Cuando usted se siente amado, responde mejor a cualquier situación, por más difícil que fuera, a pesar de las dificultades que esto puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántas familias hoy, si tuvieran esto muy claro en su centro, aquellos esposos o aquellos papás vivirían mejor su entorno familiar, ¿verdad? Porque se saben de verdad perdonar, a pesar de las faltas y las debilidades que... Pero no que necesitan que haya un tenido. intermediario, se pueden perdonar entre ellos. Depende de la persona. Sí. Personas que sí necesitan una figura, habrá otras que no. Sí, pero en nuestro caso, digamos, como católico, pues el sacramento viene a ser una gracia, un auxilio que de verdad alivia, consuela y llena de esperanza y optimismo, ¿verdad? Claro, esa parte... porque uno a veces podría quedarle muy bien a la gente, Ajá. pero al final de cuentas es mejor, como creyentes, quedarle mejor a Dios, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Amén. ¿Verdad? Entonces en eso es Okay, un valor. ¿Y qué pasa con los demás? Por ejemplo, los chinos, que son no sé cuántos millones, no sé cuántos cientos de millones, yo he conocido gente que me he relacionado mucho con asiáticos, y entonces, por ejemplo, una iglesia cristiana en China cuesta mucho. No es que es prohibida, o sea, tampoco es que es tan castigado como uno piensa, ¿verdad? No es que es prohibida, sí hay, pero es como decir encontrar una iglesia budista en Costa Rica. O sea, yo he visto creo que como dos, una cosa así, ¿verdad? O sea, no hay, y China es demasiado grande, entonces en todo el país, que es inmenso, una iglesia cristiana o católica, cualquiera de los dos que profese el cristianismo, es difícil, no todo el mundo ni la conoce y casi nadie, es como un 2%, bueno, el número es inventado, pero muy pocos, que los demás ni siquiera saben que eso existe, ¿verdad? O saben del cristianismo lo que uno sabe del budismo, o sea, muy poco o nada. Y entonces, ¿qué? Toda esa gente que están listos. No, es que eso es parte también del regalo que significa creer en Cristo. Es la redención objetiva y la redención subjetiva. Jesucristo viene a salvar a todos. Esa es la redención objetiva. La redención subjetiva es cuando usted personalmente lo acoge así. Entonces sabemos, ¿verdad?, que hay una parte donde el Señor ha muerto por todos. ¿Verdad? Entonces, los que no conocen, por eso es donde viene la parte de la misión, ¿verdad? Ir a anunciar para que conozcan, ¿verdad? Por eso hay gran tarea que hacer, ¿verdad? Somos ahorita somos un poco más de 1.300 millones de católicos en el mundo, pero somos más de 7.000 millones en el mundo, o sea que si fuera por anunciar a Jesús todavía hay mucha tarea, ¿verdad?
Muchísimo. Claro, pero Sí. no es un asunto de que todos se hagan católicos. Es que lo que piensen, de que crean en algo. Bueno, es que no se trata de imponer esto, ¿verdad? Sino de que es... Sí, perdón, cambiando un poco de tema. Sí, según la religión, cuando morimos, trascendemos a otro nivel, ¿verdad? Que piensan de que si podrían quedar almas en medio de los dos mundos, como decir los fantasmas, todo eso, ¿qué piensa la iglesia? Bueno, cuando uno muere, se va para el cielo. Eso es lo que yo sé. Sí, Ya que haya un alma en pena, no sé. Yo nunca, ¿verdad? No podría decirlo así, ¿verdad? De que se haya quedado como botada, No es ¿verdad? parte de la Perdida. creencia. Sí, que le dejó el bus. Pero tenemos conocimiento de lugares que se ven cosas raras, se escuchan cosas raras, entonces llaman a un padre, sacerdote católico, y él va y trata de ayudar, y muchas veces logra muchas veces ayudar, ayuda. otras veces no. Aún sin la fe de los demás, o sea, aunque uno no crea, a veces otra persona nos llama y resulta que se arregla algo que pasaba ahí. Bueno, porque todo existe, ¿verdad? Pero aquí es pensar que se quedó como, bueno, En medio. normalmente pues debería haber sido al cielo, ¿verdad? Qué ganas de quedarse aquí cuando allá es más bonito, ¿verdad? Usted no ha visto, ¿verdad? El cielo de los Simpsons, Ajá. ¿verdad? Cuando ellos lo representan. De la chancleta, de la barba. Sí, con la barba. ¿Verdad? Entonces, el cielo católico, ¿verdad? Entonces, Sí, que creo yo que esa imagen es la que, bueno, ahora que le dije que cielo y infierno, que tal vez era un poco mitológica, que usted decía que no, es porque yo creo que hasta el mismo Papa Francisco en algún momento había dicho, había hablado que había que dejar de pensar en el infierno como el lago de fuego y el cachú con cola y el tenedor, todo eso, sino verlo nada más como que lo que usted decía, como que deja de existir, o como que simplemente no va a gozar de felicidad, no como un lugar. El ser humano necesita... bueno, Mentalizarse. no es un lugar, es un estado del alma. Es un Importante, estado del alma. No es un lugar, no es que el cielo esté arriba y el infierno está abajo, Ajá, ¿verdad? Sino que es un estado del alma. ¿verdad? Ok, ya. Entonces no está aquí norte y sur, este oeste, no. Ya eso desaparece. Sí, como decíamos una vez, de todas formas, de hablar de lugares por coordenadas es una cosa muy, muy simbólica. O sea, si sale el planeta, ¿dónde está el norte? ¿Dónde es arriba, dónde es abajo? ¿Dónde es arriba, dónde es abajo? No tiene ningún sentido. Pero volviendo un poco a la medicina, porque es que siempre, la religión siempre tiene que opinar en las cosas de ciencia, lo que usted me decía, o sea, no tiene que ver, o sea, en la ciencia opina el que sabe de ciencia, que a veces ni es el médico, es el que está en esa área específico. Por ejemplo, a veces veo, yo sé que las noticias muchas veces, ¿verdad? Ponen solo un pedacito ahí, un pedacito. Pero ¿por qué, por ejemplo, a veces, no, la iglesia está en contra de los anticonceptivos, pero ¿qué tiene que opinar en un tema anticonceptivo la iglesia? O sea, una cuestión espiritual no tiene nada que ver con una cosa de ciencia o de un anticonceptivo, si lo utilizan, no, porque tiene que estar a favor o en contra. Bueno, sobre todo cuando se presenta un punto de vista, en este caso, es en razón de las personas y donde se busque las mejores condiciones para ellas, ¿verdad? Entonces aquí, donde hay una persona, siempre habrá alguna palabra que decir, ¿verdad? Y es, en este mundo pluralista, pues será una opinión más de la que se puede decir, no dirá la última palabra, ¿verdad? Para Pero eso si, ya otros si se tienen. busca el bien común, los anticonceptivos que no son abortivos, digamos. Bueno, ningún anticonceptivo es abortivo, Ningún pero anticonceptivo es abortivo. Pues, no tendría nada de malo, más bien vendría a dejar de traer gente al mundo a sufrir, o a condiciones que bueno, no pero son ¿por las qué, ideales. por qué y por qué a sufrir? Bueno, Sí, un tantas porcentaje. cosas bellas, no, ¿verdad? es mucho, pero un porcentaje va a sufrir. Bueno, entonces aquí lo que debemos ayudar es a cambiar las condiciones sociales para la justa distribución de la riqueza, porque no es, recordemos hace unos años la campaña del Papa Francisco, en razón, la campaña contra el hambre. Un planeta que produce, según la FAO, comida para 15.000 millones de habitantes en este mundo. Somos 7.000 millones. ¿Y por qué no alcanza? ¿Verdad? Porque hay una injusta distribución. ¿Verdad? Lo notamos Claro. ahora con los mismos elementos de la pandemia. Claro. ¿Verdad? No todos los países tienen acceso tan fácil a Sí, la pero vacuna. Si no Entonces, se usaran anticonceptivos seríamos 10 Sí, veces lo que nunca va a vamos funcionar, si no hubieran anticonceptivos nunca va a funcionar, o sea, seríamos es inviable, sería demasiada población, de todas formas. Sí, Siempre hay un porcentaje que va a es que sufrir. no podemos hablar de lo que no es.
¿verdad? Usted podría Por estadística, sí. ese suponer, pero es que Sí, se puede sacar una es una predicción. posibilidad, pero ¿verdad? Mi Las abuela posibilidades todo- de las estadísticas del coronavirus es que podríamos tener 3.000 casos ya, ¿verdad? Y claro, si no se hace nada. Ahora, ¿qué se debe fomentar en este caso? ¿Verdad? Pues entonces, primero, si pensamos en esto, que alguien crezca con el concepto claro de familia, ¿Cuál es? Hay un concepto de familia. ¿sí? Donde los que viven juntos, pues tratan de ayudarse y no vivir agarrados de las mechas para poder sacar la tarea adelante. Bueno, el concepto sí me gustó, el que acaba de decir, porque no involucra Género, ningún género, no está diciendo, hombre, mujer. ajá, ¿verdad? Porque hay familias de solo mamá e hijos. Bueno, en este tiempo ahora hay familias cristianas y familias, ¿verdad? Depende del concepto ideológico, ¿verdad? Pero en este caso, la familia cristiana, ¿verdad? Si la pensamos como la entendemos normalmente, entonces, el papá, la mamá y los hijos, porque si no, ¿de dónde saldrían los hijos, verdad? Si no, no se podría. Pueden ser, no sé, adoptados o algo. Ah, bueno, pero ¿de dónde salieron? Sí, ¿Verdad? sí, Bueno, sí. entonces, ¿verdad? Porque no pueden salir de la nada. Entonces, ese concepto de esa familia que se acompaña para vivir juntos, para trabajar juntos, para sacar la tarea juntos, hace un tiempo, en medio de las dificultades, que tal vez son las mismas que hoy existen, pero la fragilidad de las personas era un poco más firme, ¿verdad? En el sentido más robusta. Entonces, venían pruebas y sí, había que aguantar por aguantar. No, ahí es donde tenemos que crear mucho y eso depende mucho de cada familia. Sí, sí, yo Pero entiendo. es muy difícil, porque Sí, sí. antes había mucho machismo. Digamos, en mi familia, mi abuelo y todo eso. Sí, lo sé. Estaba muy Peor. difícil y si uno dice, ¿cómo aguantaban tanto? Que no era el bien para nadie. No, además hay un tema de lo que es ideal a la realidad. O sea, Sí. usted, por ejemplo, usted dice, bueno, pero podríamos tener hijos sin anticonceptivos. Lo ideal es tal cosa, pero esa es la realidad. O sea, no es la realidad, no va a pasar. O sea, no va a pasar. Por ejemplo, lo ideal es repartir la riqueza. Sí, pero eso no va a pasar. O sea, Se seamos puede sinceros, mejorar, pero... se puede mejorar, pero eso Bueno, no va a pasar. Ya solo el hecho de que mejore, ¿cuántas condiciones, cuántas cosas cambiarían? ¿Verdad? Solo que mejoren, ¿verdad? No, el mundo ideal de Huxley, pues, no existe, no existe. ¿verdad? Sin embargo, el aspirar siempre a cosas mejores, sí debe Claro. tenerse claro. Sí. ¿Verdad? Ahora, lo que decías del machismo, aún hoy existe, Sí, ¿verdad? pero creo ¿verdad? que antes era... Peor, nada más sin que no límites. se hablaba tanto. No es que no hayan redes. Por eso, entonces no se conocía tanto, pero era peor. O las pobres señoras aguantaban todo. Y hay muchas veces, Todo, absolutamente todo. no, muchas veces en la iglesia les decían, usted tiene que tener hijos, no puede planificar, no pueden ir. Señoras de 17 hijos, de una cosa así, que uno dice, ¿cómo aguantó ese cuerpo? Una cosa increíble, ¿cómo dio tanto así? Pero más de eso, por ejemplo, es que lo que le digo, una cosa es de lo que es ideal y otra cosa es la que es la realidad. Hay parejas, por ejemplo, yo tengo unos amigos que son una pareja del mismo sexo y son católicos. Y ellos siempre han profesado la religión, van a la iglesia juntos, a la iglesia católica juntos, ahora tienen un hijo y van con el carajillo a la iglesia católica. O sea, usted diría, idealmente, como la religión dice que tiene que ser así, entonces no pueden ir, pero ellos van. O sea, gústele a quien le guste, hágale lo que haga, ellos van, tienen el mismo derecho, ¿no? Entonces, pasa una cosa, es difícil como guiarse, lo que hablamos ahorita, por un solo modelo cuando hay evolución del ser humano. Nunca se queda siempre en lo mismo, ¿cierto? Yo creo que la iglesia en algún momento tiene que evolucionar ese pensamiento, ¿no? Depende de qué se entiende evolucionar. Como mejorarlo, como actualizarlo. Es que el asunto, lo que le toca a la iglesia es compartir el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje está en la escritura, no cambia. ¿Verdad? El mensaje no está en potestad de nosotros cambiar lo que ahí está escrito. Ok. Siempre se ha hecho de Pero esa la forma. iglesia sí ha ido cambiando. Eso Claro, evoluciona, ¿verdad? O sea, porque usted dígame Sí, qué con las mismas institución, bases. qué institución se mantiene. se mantiene durante 21 siglos. Dígame otra que se mantenga tal cual. Porque es tal cual. ¿Será que es tal cual? Es que es tal cual, el mensaje no cambia. O sea, la misma estructura que se fue dando en los primeros siglos y que se mantiene hasta hoy, o sea, tal cual existe. Pero sobre todo es el contenido de su mensaje. ¿Verdad? Porque usted lo puede ver hoy
que en cualquier La forma de otro. actuar se ha cambiado. Por supuesto, la Pero- forma de actuar ha Están cambiado las mucho. cruzadas y todo eso, Sí, que sí, obviamente venga, ahorita confiésese, no va a ser sí, confiésese con aceptado. un cuchillo en la espalda, ¿verdad? Pero entendí, claro que se va a confesar. Yo nunca he visto que a nadie lo confiesen con un cuchillo en la espalda. Es otra época, ¿Verdad? a ver. Pero el mensaje es el mismo. O sea, anunciar a Jesucristo como el Salvador para la vida eterna, el mensaje es el mismo del siglo I a la fecha. Sí, sí, eso Y sí ese lo es el entiendo. mensaje, esa es la misión de la iglesia. Ujú. ¿Verdad? Sí, creo que tal vez es como el pensamiento de la gente que va cambiando, ¿verdad? Entonces a veces va poniéndole, agregándole, quitándole cosas. No, o las formas de... Ujú. Porque antes los imponían que iban a tribus, vinieron a América a imponer. Tal Mm. vez ahora tratan de hacer un mensaje diferente. No imponer, sino un mensaje Sí, diferente. es que ¿no? hay como una línea como muy un ejército. delgada, hay una línea muy delgada entre dar el mensaje e imponerlo, ¿cierto? Porque en esas épocas y en los Obligar. lugares que no ha llegado todavía se empieza a hablar de, y no lo ve todavía, de hecho, actualmente, tal vez con más religiones de otro tipo, pero igual cristianas, que cuando le llegan a dar hasta un mensaje, no es como, vea tal cosa, leas esto, no, es como, esto es, ¿verdad? Ajá. Cállese y esto es lo que, ¿verdad? Esto es lo que es, y no salado, ¿ya? Entonces, hay una línea muy delgada ahí, ¿verdad? O sea, Ajá. pero creo que queda como esto de que si dice en la Biblia o específicamente que debería usted hacer que otra persona crea en esto. No, eso depende de usted que lo crea. Digamos, a mí no me toca hacer que usted lo crea. Ok, A mí me toca compartírselo. ok. ¿Verdad? Si de eso estoy convencido. Ya la parte suya será suya. Si usted quiere, lo acepta y trata de asimilarlo y, digamos, hacer su síntesis para vivir lo que ahí se propone o, Sí, sí, o claro. no lo toma. Es ¿verdad? como, es, Porque- como, es como mi trabajo con los pacientes con el peso, ¿verdad? Yo no tengo que asegurarle a usted que usted está en sobrepeso o en obesidad. Yo le doy las herramientas y usted se ayuda con todo gusto. Exactamente. Pues hablamos ahora temprano. Ujú. Saliéndonos un poco del planeta Tierra, la religión católica que dice de vidas en otros planetas. O de afuera. O sea, ¿es viable, no es viable? Según la religión, no estoy hablando de la ciencia, Ah. la religión. No sé, no recuerdo así que tengamos algún documento que nos hable sobre vida extraterrestre. Pero usted sí cree. Debe existir en un mundo tan grande, en un universo Sí, tan sí. Nunca he maravilloso, tenido una experiencia. debe existir algún ser que al menos ojalá sea más inteligente que nosotros para no venir Ojalá, aquí. Ahora es menos. ¿verdad? Pero, Mira, porque llega yo creo que y- si fueran más inteligentes no vienen. No viene, fijo. No. Cuando llegue es menos inteligente, llega y es machista. Pero que puede existir vida en otra parte de un universo tan amplio, tan Y se grande. deberían de regir por las mismas reglas. No, es que, bueno, Jesucristo Porque es la misma creación, ¿o no? sí, pero es que Jesucristo se le revela a las personas, ¿verdad? Ujú. Ahorita no podemos decir, es que esto aplica solo para el planeta Tierra, Sí, es algo ¿verdad? complejo. Ya tendríamos que ver cuando vengan y si al leer la Biblia dicen, mira, yo quiero esto, allá yo no lo tenía. Ah. Y qué bueno que esto nos lleva a vivir de una forma muy distinta. O tal vez sí lo tenía, tal vez era la O misma tal para vez todos. Llegó otro. Un hermano. Bueno, Pero- ahí nos otra daremos figura. cuenta cuando eso pase, pero mientras tanto, No, Sí. es que evolucionamos tan rápido que ya ahorita estamos en Marte y hay satélites navegando que ya salieron del sistema solar y todo. Entonces, la humanidad va creciendo y se va expandiendo. Ya no solo somos el planeta Tierra ni la Luna. Ya hemos ido más largo y en unos 100 años, quién sabe dónde vamos a estar. Sí, Y vean. entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia dentro de todo eso? Sí, ¿usted cree que está destinado a la religión a morir? Porque se habla mucho de eso. Porque, por ejemplo, desde que el humano se erguió y empezó a caminar, o, bueno, mejor adelantémonos a la época de Jesús, desde la época de Jesús, el año 0, el año 1 más bien, por ejemplo, a que llegamos a la luna, el alunizaje fue en los 70, ¿cierto? no sé, 60. En los 60, ¿qué pasaron? Entonces pasaron 1960 años, pero de la luna a Marte pasaron 30 años, bueno, 40 años tal vez. Ya de Marte a lo que sigue van a pasar 10 años. Sí, sí, muy Y loco. ya conquistar el universo va a pasar No, lo que 2 va a años. pasar es que entre todos los que van a ir a Marte va a haber un cristiano. Y va a llegar allá. Ahí sí. se va a montar en la nave y Sí. va a llegar un cristiano allá. Ajá. ¿verdad? A hablar. Es lo más que puede pasar. Porque cierto. allá no va a haber un cristiano. Partiríamos de que supuesto. no lo haya. Ajá. ¿Verdad? Habrá que ir a anunciar a Jesús allá. ¿Y usted cree que, porque si
yo sí he leído mucho en la parte de religiones y se habla como de que siguiendo un parámetro esto va a llegar a morir, digamos, la religión en sí, no la creencia en un Dios, sino como la religión como institución va a llegar a morir en un punto. Pues el ser humano necesita de la creencia. En este caso, así como esa desaparición, pues, digamos, yo no sé si se prevé así como tan inmediata, ¿verdad? Porque si 21 siglos, ¿verdad? Es que si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, yo le diría, ¿verdad? Ahorita esa cajita deja de pase moda, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué esta institución permanece en el tiempo? Porque su origen es divino, ¿verdad? Entonces, ahí habrá la forma en que también seguirá compartiendo el mensaje de salvación del modo que se pueda. Que si es grande, que si es pequeño, que si es con estos medios, si es con otra vez volviendo a... Ajá, pues, ¿verdad? ¿Cómo será? No sé, pero eso es algo que así como que desaparezca, no, porque donde hay una persona siempre habrá necesidad de creer en algo, pero no de creer en algo que es creado por el hombre, no en una religión, tal vez como de creer en un ser supremo, que creo que es lo que todos creemos. Bueno, hay ciertos mitos que vamos a ir como limando, por ejemplo, tal vez es una historia sin sentido, pero una vez conocí a alguien que trabajaba cuidando la iglesia, la negrita, la de Cartago, y me dijo que abajo hay una bóveda que está repleta de oro, unos lingotes de oro así, y que ahí hay muchísimo oro y que la iglesia es millonaria. Y también me contó que en lo que se recoge, el pastor le toca ya como por ley un porcentaje ahí. No sé. Ajá, ojalá así fuera, ¿verdad? Sí. Pero no, eso... Porque en otras religiones sí es así, o sea, abiertamente es así, al sacerdote le toca este porcentaje, ¿verdad? Ajá, no, nosotros no. Así que, ¿verdad? Ya, ¿qué habrá visto ahí en ese mito? Porque en realidad, si eso fuera así... No, ya no estaría. Esa bóveda no estaría. Sí, la vas a abrir. Bueno, no estaría y no haría falta muchas cosas que este tiempo nos hace vivir con estrecheces. Entonces, creo que eso es más una idea de... Sí, yo sinceramente le creería la parte de que hay riquezas y todo. Lo que me parece raro es que en oro, o sea, ¿quién tiene unos lingotes de oro, verdad? O sea, No. en todo caso sería... Ni el Banco Central tiene... Ni el Banco Central. O sea, tiene lo que ocupamos, ¿verdad? Va a tenerlo... En todo caso lo tendría, no sé, en los billetes o algo, pero en oro, así, unos lingotes. Imagínate. Eso parecía un cuento de duendes. Para ir cerrando, porque lo que siempre nos pasa, el tiempo no gana. Me gustaría que me hablara de... Se me olvidó la palabra. Cuando una persona es poseída y hay ciertos sacerdotes que se dedican a eso. Siempre me ha llamado la atención y nunca se lo he podido preguntar a un sacerdote. Bueno, entonces es donde cada diócesis tiene un sacerdote, en este caso exorcista, ¿verdad? Porque exorcismo, esa era la palabra. Y entonces, sí hay, entonces todas las diócesis, una diócesis es como en un cantón. No, es una región, ¿verdad? Una región entonces, específica. De acuerdo a las indicaciones de la iglesia, pues cada iglesia tiene uno, pero ahora no es un personaje que sea como sí, que anda con público, una cruz en la ¿verdad? espalda. De ahí, no, pero es un encargado para esos casos que también le diríamos son, ¿verdad? No es lo normal, digamos, no es lo ordinario, ¿verdad? ¿Qué tan normal es? No, ¿verdad? Sino, pero que existe, pues sí pasa. Sí existe, incluso hace poquito, ¿verdad? Hubo aquí en Costa Rica un seminario, ¿verdad? Donde vinieron especialistas de Roma y de otras partes a compartir con sacerdotes y laicos de la región, ¿verdad? Que se matricularon en ese taller, ¿verdad? Creo que ya no me acuerdo en qué, porque yo no fui, pero en qué, en un hotel o en algún centro de conferencias aquí en San José, ¿verdad? Pero era internacional el asunto, ¿verdad? Porque es algo que existe. Nunca tenía una experiencia esa, usted. No, gracias a Dios. No, debe ser. Sí, debe ser difícil. Pero entonces sí existen. Cada diócesis hay alguien encargado de los exorcismos. Y debe ser un entrenamiento que tiene que tener.
saber. Cuando me toque yo le digo, pero hasta el momento, y que ojalá nunca me toque. Ustedes, los sacerdotes, cuando se ordenan, ¿todos van al Vaticano? Yo nunca he ido, yo lo más que he ido es a Punta Arenas. Sí. Algunos, claro, han tenido la oportunidad de ir a estudiar, ¿verdad? Pero, o sea, porque la preparación que se puede recibir, y que no solamente es ahí, no, digamos que hay ahí para recibir, digamos, especialización en teología, en pastoral, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos a mí, no, a Punta Arenas, Guanacaste. Yo estuve en el Vaticano como un turista, ¿verdad? Y muy bonito todo. Si usted fuera y usted es sacerdote, lo tratan diferente o es exactamente como si yo estuviera ahí. De cuando vaya le cuento. Porque no No, sé. pero usted tiene que conocer gente que ha ido. Sí, pero así que hay un trato especial, no. Pero yo también imagino que tal vez sí puede hacer otras cosas que obviamente uno no. O sea, lugares donde puede entrar, no sé. No creo, o sea, no creo que igual, tal vez el cuellito le sirva para que le digan padre. Pero después de ahí como que habrá la fila ahora de los de COVID y no COVID, ¿verdad? Y de COVID pasa más rápido, pues no creo. Sí, además, bueno, Ciudad del Vaticano es una ciudad que es católica, solo está el Papa y todo, y me imagino que es sacerdote y es como el común denominador. O sea, bueno, es habrá como, muchos sacerdotes en el mismo lugar. Por supuesto, seguro pero, usted, yo soy sacerdote pero, y todo el mundo, y sí, fijo, yo también. Pero, sí, ¿quién no? Pero no sé si, no creo que sea así como que haya una distinción distinta como para, no, al final. Entonces, usted, ya para terminar, sí, entonces, ¿usted cree que sí se tiene que mezclar la religión con la medicina? Claro, o sea, es algo natural del ser humano, o sea, la concepción, ¿verdad? De la naturaleza humana nos hace pensar que este cuerpo, ¿verdad? ¿verdad? Añadido por la fe cristiana, piensa en la resurrección. Entonces, claro, si usted está bien del cuerpo, ¿verdad? Ahora también hay que cuidar el alma. Claro. Y si uno no está bien del cuerpo, con mucha mayor razón debe cuidar el alma, ¿verdad? Pensando en lo que viene después. Pero es en ese sentido de integralidad del ser humano, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y entonces aquí es donde entra esa interrelación. Por ejemplo, si a mí me duele el cuerpo, voy al médico. Si tengo un problema en la psique, pues al psicólogo. Si me duele el alma, al pastor o al sacerdote, ¿verdad? Entonces, porque el ser humano es una integralidad, ¿verdad? En sí mismo. Y entonces hay que cuidar que, como ese banquito de 3 patas, aunque siempre hay algo que está desequilibrado, la idea es que, ¿verdad? Tenga los elementos suficientes para mantenerse bien y sobre todo, al final de cuentas, es ser feliz, ¿verdad? Porque es el propósito del ser humano, ser feliz. Qué importante. Ser feliz. Y la religión, así como la ciencia, busca cada uno a su modo que seamos felices, ¿verdad? Porque si usted está bien en su cuerpo, se va a sentir muy feliz. Y si está bien en su alma, pues también se va a sentir muy feliz, indistintamente incluso de la fe que profese, que ya eso, digamos, será algo aparte. Porque al final, detrás de cada uno de nosotros hay una persona que se merece respeto, claro, que debe ser aceptada en su condición. Correcto. Y sobre todo, algo que nos lleve a una sana convivencia. Claro, lo que le dijimos ahora brevemente, acuérdese que si algo tiene que quedar grabado para todos es que hay que respetar, o sea, siempre hay que respetar todo lo que usted, todas las creencias, todas las formas de ser. Lo único que no se respeta es el que no respeta a los demás. Y ese respetarse, ahí sí tiene que ser sin anestesia. ¿Por qué? Porque no depende de una condición u otra. O sea, el respeto ya está en razón del hecho de ser persona. Claro. De ser humana, no de nada más. Entonces, bueno, ahí sí se nos hizo un poco corto, es un tema que da muchísimo para mí, estuvo muy interesante. Y ahora seguí hablando toda la noche, ¿verdad? Como es un lado que uno no conoce, uno no conoce tanto, ¿verdad? Pero es sumamente interesante y ojalá próximamente nos podamos volver a reunir, volver a tocar temas. Gracias a todos por acompañarnos. Tienen preguntas, dudas, lo que sea, escríbanos. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y de nuevo, yo soy David Vázquez, me acompaña mi amigo Alejandro y hoy el padre Arturo. Fue un gusto estar con ustedes. Síganos en redes, ahí les vamos a dejar el contacto del padre en su Instagram. Y gracias por todo. Gracias, padre. Bueno, muy bien, mucho gusto. Hasta luego. Chao.